nosotros. Necesitamos de ti. Que tu palabra sea alimento y aliento a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, Levítico capítulo 26, versículo 36 al 41. Es una continuación de lo que hemos estado platicando acerca de las consecuencias de la desobediencia. Y hemos estado platicando acerca de cómo un pueblo que desobedeció a Dios pudo haber caído en una situación tan atroz como la que hemos estado definiendo y hemos estado narrando también en el Antiguo Testamento, en los libros posteriores a Levítico, porque recordemos que estas advertencias de Levítico capítulo 26 nos hablan acerca de lo que todavía no pasa, sino que esto iba a pasar. Es decir, recordemos, Dios decía, si ustedes me obedecen, entonces yo les voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, entonces yo voy a traer sobre ustedes toda esta lista de calamidades, toda esta lista de castigos, toda esta lista de llamadas de atención, de advertencias que ustedes necesitan escuchar hoy para que no cometan el pecado que yo les estoy diciendo que no hagan. Y entonces estamos dentro de la advertencia. Todavía en el libro de Levítico, todavía esto no se ejecuta, todavía esto no pasa, todavía apenas el pueblo de Israel está enfrente del monte Sinaí y está recibiendo la ley, está recibiendo las ordenanzas de Dios. Todavía están allí, todavía no entran a la tierra prometida. Entonces, imagínate, y hemos dicho una y otra vez acerca de esto, ¿cómo es que alguien, cuando Dios le dijo que no lo hiciera y cuando lo puso directamente en su palabra, cómo es que alguien lo pareciera ser más bien que lo cumplió al pie de la letra? Es decir, es así como si te dejaran una lista de no hagas esto, 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 no hagas esto y no hagas esto. Y entonces como si tú y yo lo hubiéramos entendido, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, también esto y también esto. O sea, lo entendieron al revés. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos entendemos las cosas al revés y más cuando no son claras. Entonces, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 1, versículo 1, que son la palabra de Dios y las cosas que habla la palabra de Dios, dice, son ciertísimas. Entonces tú y yo tenemos que descansar en la verdad y en la palabra, porque en medio de una situación en donde hay tanta confusión, en donde hay tantas mentiras, y más ahorita, ya la gente el día de hoy, no sé si te pasa a ti, también me pasa a mí, ya no sabemos si creer o no creer en lo que está pasando, ¿no? Así como que unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que ya van quién sabe cuántos muertos, otros dicen que son puros maquillaje de parte del gobierno, no sé. O sea, la gente el día de hoy, me pasa a mí, es como si ya dijéramos, ¿sabes qué? O sea, ya estoy harto, ¿no? Y entonces volvemos a la palabra y decimos, vamos a hablar de cosas que son ciertas. Vamos a hablar de algo que es ciertísimo. Vamos a hablar de algo, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que sabemos que en ella podemos encontrar vida, paz y tranquilidad. Y es en la palabra de Dios en donde encontramos eso, paz, vida, tranquilidad. Porque en medio de tanta turbulencia, de tantas mentiras, chismes y lo que sea, no digo que no sea cierto, sino en medio de tanta turbulencia, en medio de tanto que estamos pasando, necesitamos escuchar verdad. Ahora, podemos entender las cosas al revés. ¿Te acuerdas? Y ya platiqué acerca de este ejemplo. ¿Te acuerdas cuando hace algún tiempo la Coca-Cola sacó una publicidad de que en cada Coca-Cola traía el nombre de una persona? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos de ustedes buscaron su nombre? Ay, no se hagan, no se van a ir al infierno, no nos va a pasar nada. ¿Cuántos buscaron su nombre? Dice Evan, yo no lo busqué, pues no estaban, ¿no? Y luego después de eso, no solamente pusieron el nombre, sino que pusieron los apodos, ¿no? Y ya no decía Rosa, sino decía la gordita, ¿no? O decía el cachetón, o decía el piojo. Entonces sacaron apodos, no tan manchados, ¿verdad? Pero sacaron también apodos. Entonces la gente también iba a buscar eso, ¿no? Y el enojón, y el neuras, y cosas así. Entonces fíjate bien, en México lo entendimos mal. Porque esta publicidad, ya había platicado de esto, esta publicidad salió en Australia, nació en Australia. Y en Australia nació para que entonces tú pudieras ir a la tienda y comprar una Coca-Cola con el nombre de tu mejor amigo o una persona que tú quisieras, comprarle una Coca con su nombre y entonces regalarle una Coca con su nombre.
Oye, tú te llamas Pedro, mira, encontré esta, te la regalo, para compartir. Ese era el punto de la publicidad. Pero nosotros acá lo entendimos al revés. Y entonces salía la coca y voy a buscar mi coca. Y entonces ya las cocas estaban todas revueltas y estaban todas agitadas porque estábamos buscando el nombre, ¿no? La entendemos al revés. Entonces, pareciera ser que esta advertencia de Levítico 26 la entendió el pueblo de Israel al revés. Pero no solamente se queda allí, sino que el pueblo de Israel es prácticamente un botón del gran ejemplo de la humanidad y de las naciones enteras, cuando en realidad entendemos las cosas al revés. Ahora, yo te he dicho una y otra vez, ¿por qué crees que ellos cometieron al pie de la letra cada una de estas cosas? ¿Por qué crees que cuando Dios dijo no hagas esto, ellos van y lo hacen? Cuando Dios dijo no hagas aquello, ellos van y lo hicieron. Cuando, por ejemplo, en la palabra de Dios dice que no comas esto, ellos van y lo hicieron. Cuando dice no hagas aquello, ellos van y lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, por ignorancia y desconocimiento de lo que había. Entonces, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Este libro, el libro de la ley, lo hallaron empolvado, lo hallaron arrumbado en el templo. La gente seguía solamente sus ideas, su sabiduría, sus preceptos en su cabeza, pero no buscaba la ley de Dios. Entonces, por eso se alejaron, por eso no quisieron, por eso desconocían y cayeron en un gran error. Pero después de ver tantas listas de tantos errores, la pregunta sería, la vez pasada o hace 8 días dijimos que nuestra cuenta, cuando estuviéramos delante de Dios, ¿cuánta cuenta tendríamos? ¿Hasta dónde nos alcanzaría? Y entonces presentamos nuestra cuenta de nuestras deudas y de nuestros pecados delante de Dios, y ¿alcanzaríamos a pagar algo de esa deuda? No, nada. Entonces ahora surge otra pregunta: ¿hasta qué punto debemos llegar para entonces reconocer nuestra maldad y darnos cuenta del juicio sobre nosotros? O sea, ¿hasta dónde tiene que llegar el punto, la situación, la condena, el juicio, para darnos cuenta de nuestra maldad y darnos cuenta de que tenemos que cambiar? ¿Hasta dónde tiene que llegar? No lo sé, pero ¿qué debemos perder, por ejemplo, para darnos cuenta de que más bien de que sin el gobierno de Dios ya lo perdimos todo? Las personas, ¿hasta dónde podemos llegar para darnos cuenta de que ya perdimos todo? Cuando no estamos bajo el gobierno y el señorío de Dios, ya lo perdimos todo. ¿Qué tiene que pasar? El pueblo de Israel, del cual estamos hablando y el cual habla el Antiguo Testamento, cayó a pesar del cuadro horroroso puesto ante sus ojos, diciendo: mira, no hagas esto porque te va a pasar aquello. En los versículos pasados, en los versículos anteriores, abandonaron a Dios, abandonaron el gobierno de Dios y sirvieron a otros dioses, anduvieron en pos de otros dioses, y así trajeron sobre sí mismos los terribles juicios con que habían sido amenazados. Levítico capítulo 26, y cuya sola lectura, lo que hemos estado hablando, no sé si a ti te ha como trastornado esto de ver tanta condena o tanto castigo sobre el pueblo de Israel, pero a mí sí me llama muchísimo la atención. Entonces, al ver esta amenaza sobre sus vidas, cayeron. El pueblo de Israel cayó. Esos juicios que habían dicho antes se ejecutaron sobre sus vidas, y entonces tan solo con leerlos, así como que híjole, esto pasó, híjole, esto en realidad pasó con el pueblo de Israel. Y ahora Israel están aún el día de hoy, año 2020, el día de hoy, el pueblo de Israel aún están bajo el peso de estos juicios. O sea, esto no es algo que ya pasó. Todo el capítulo 26 no es algo que ya pasó, que ya terminó, sino que el día de hoy todavía están bajo un juicio. Y ahorita te voy a decir por qué. El pueblo de Israel fue desterrado, el pueblo de Israel fueron dispersos, fueron pisoteados, y el pueblo de Israel es el monumento de la inflexible justicia y verdad de Dios. Y eso nos da a todas las naciones de la tierra una grave lección sobre el objeto del gobierno moral de Dios. Una lección que deberíamos de estudiar y que deberíamos de profundizar atentamente en nuestros corazones. 2 cosas acarrearon la ruina del pueblo de Israel. Una, el desprecio de los mandamientos de Dios. Y 2,
el desprecio de su corrección, de la corrección de Dios. Y es que si no aprendían a obedecer por lo que sufrían o lo que sufrirían, el mismo Dios estaría contra ellos. Y esa era la raíz y causa de toda su miseria del pueblo de Israel. Además de que las naciones estarían contra ellos y todos los terribles juicios de Dios serían enviados contra ellos. Ahora, pregunta, y de verdad, muchas veces, y no quiere decir que estemos mal o estemos bien, pero juzga tú, ¿ok? En algunos comentarios bíblicos, por ejemplo, y también a nosotros se nos ha enseñado, también aún cuando somos como cristianos, que cómo es que Dios puede enviar castigo, cómo es que Dios puede tener esto, tener este corazón tan duro, por ejemplo, para el pueblo de Israel. Y déjame decirte algo o aclararte algo, no es que Dios tenga un corazón duro, sino que el pueblo se buscó ese mismo castigo sobre sus vidas. Entonces, no es que Dios los deteste, no es que Dios los odie, no es que Dios el día de hoy odie al mundo entero, sino que más bien nosotros, los seres humanos, nos hemos buscado cada uno de los juicios que Dios ha emitido sobre nosotros. De verdad, o sea, no hay para dónde irnos. Y comenzamos desde Adán, o sea, Adán le echó la culpa a Dios por la mujer que Dios le había dado. O sea, ¿por qué? La mujer que tú me diste me hizo pecar. Y entonces el día de hoy la gente buscamos echar la culpa, la gente buscamos ir a otros lados, andar por otros lados, pero no sostener nuestra responsabilidad en nuestras vidas. ¿Qué sería si en realidad el pueblo o las naciones sostuvieran cara a cara su responsabilidad delante de Dios? ¿Qué sería? ¿Qué sería si el gobierno de Dios estuviera sobre el mundo y no olvidado? La gente, por ejemplo, una de las oraciones más famosas es el Padre Nuestro. Y dice el Padre Nuestro que dice, así se haga en los cielos, también se haga en la tierra. ¿Te acuerdas de esa oración? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Entonces yo te pregunto, ¿de verdad se hace en la tierra así también como se hace en los cielos? No, no se hace. No se hace porque los seres humanos somos tercos, somos necios. Los seres humanos buscamos desobedecer. Los seres humanos buscamos hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y entonces, si la ruina está sobre nuestras vidas, entonces, ¿sabes? Tenemos que pensar esto y ser muy críticos al respecto. ¿No será porque nosotros mismos no le hemos buscado? Y entonces, ¿por qué le seguimos echando la culpa a Dios? ¿Por qué le seguimos echando la culpa de que, ay, ¿por qué me dejaste? Ay, ¿por qué me abandonaste? Ay, ¿por qué me dejaste solo? Ay, ¿por qué no que soy tan importante para ti? Ay, no es que tú me amas con gran amor. Y entonces la gente busca siempre echarle la culpa a Dios. Y entonces como Dios no va a contestar a esos reclamos, pues lo más fácil es decir, Dios no existe. Así de sencillo. Así de fácil para las personas, pero no es así de fácil tampoco, porque entonces la historia del pueblo de Israel nos enseña que en medio del castigo que Dios ejecutó para ellos, siendo el pueblo escogido, también nosotros tenemos que aprender algo de allí. Tenemos que aprender que tú y yo no podemos estar jugando con Dios, no podemos estar haciendo lo opuesto a lo que Dios dice. En los versículos anteriores decía, y si tú, dice Dios, si tú todavía consintieres en caminar en oposición conmigo, entonces yo mandaré castigo 7 veces más. ¿Recuerdas ese pasaje? Entonces no podemos caminar en oposición delante de Dios. Y ahora pregunta, ¿cómo es que alguien quisiera oponerse a Dios? ¿Tú crees que a alguien en su sano juicio le gustaría oponerse a Dios? O sea, Señor, aquí estoy, vengo a jugar unas luchitas contigo. Señor Jesucristo, aquí estoy, vengo a ponerme contigo, vengo a pelear, vengo a luchar en contra de ti. ¿Tú crees que alguien en realidad quisiera oponerse a Dios? Yo no sé, pero no creo que en su sano juicio alguien quisiera oponerse. ¿Por qué? Porque es Dios. O sea, ¿cómo te lo explico? Es Dios y no podemos oponernos a Dios. O sea, tú no eres más grande que Dios. Nos oponemos a Dios, sí, inconscientemente, por ignorancia, por arrogancia y por menosprecio. Por ignorancia de que no sabemos. Ay, es que yo no sabía que esto era un pecado. O por arrogancia, ya lo sé, pero aún así lo quiero hacer. O por menosprecio, sí, Dios me dice que va a pasar eso, pero no pasa. No pasa, mira, estoy aquí vivito y coleando, o sea, no pasa nada. O sea, pero aún
también podemos oponernos a Dios por el pecado y nuestra sujeción al señorío del pecado. Este señorío juega un papel muy importante en todo este asunto, en todo este rollo, puesto que es el pecado el que nubla nuestro entendimiento para saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Recuerdas que en Levítico capítulo 11, búscalo por favor, allí estás en Levítico, pero búscate para atrás, Levítico capítulo 11. Capítulo 10, versículo 11 más bien. Levítico capítulo 10, versículo 11. 10 y 11 dice, Levítico 10, 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios les está llevando en la palabra, les está dando esta ley, Levítico, Génesis, Éxodo, les está dejando esta ley para que ellos vean y sepan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Pero entonces el pecado, mi hermano, nubla nuestro entendimiento y entonces tú y yo podemos no discernir entre lo bueno y lo malo. A lo bueno podemos decirle malo y a lo malo podemos decirle bueno, pero tenemos que esclarecer. ¿Te acuerdas, por ejemplo? A ver si se acuerdan, porque ustedes están más chavos que yo. ¿Se acuerdas cuando a la televisión tenías que cambiarle, no había control remoto, y tenías que cambiarle así con la mano? No están los chamacos y no decían, ¿eso qué es, papá? ¿No? De verdad, algún día nosotros tuvimos que cambiarle con la mano, así, tac, 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 tac. ¿Te acuerdas de eso? Ok, y entonces cuando estaba esa bolita, tac, 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 que le cambiaba, también tenía otra atrás. Y esa otra atrás era como para darle, para que se viera más clarito. ¿Te acuerdas? ¿Sí se acuerdan? No, no. ¿Por qué se me quedan viendo así? Así como que, ¿de qué está hablando? Bueno, algo más sencillo, el radio. ¿Te acuerdas cuando en el radio, con esa bola grandototota, le cambiamos de estación? Se me queda. El día no iba, ponle el radio. Ya se escucha, ¿no? Le llama. Uy, estamos aquí para. Y entonces ya le ponías allí el radio, ¿no? O por ejemplo, la señal de televisión, con esa bolita le acomodabas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le acomodabas para que se viera bien, para que se viera más clarito. ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? No soy el único viejo aquí. Ok, ¿alguien se acuerda de eso? Bueno, entonces, para esclarecer la imagen, para esclarecer lo que estábamos escuchando, hacíamos eso. El día de hoy, para esclarecer, para darle claridad a lo que estamos haciendo, ¿en dónde está esa herramienta en nuestras vidas? La tienes en tus manos. Esto sirve para esclarecer qué está pasando en tu vida. Esto sirve para saber si estamos bien, si estamos mal, si le seguimos o nos regresamos. El asunto es que cuando esto lo dejamos de lado y entonces tú y yo queremos seguir adelante, nos vamos a meter en problemas. Y nos vamos a meter en cada cosa que, ¿para qué te cuento? En cada problema, pero tenemos que esclarecer nuestra vida, lo que está pasando a través de la palabra de Dios. Voy a leerte unos versículos, Isaías 44:8. Isaías 44:8, si no alcanzas, nada más escúchalos o apúntalos. Isaías 44:8. Isaías 44:8 dice: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. Dice Dios, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios como yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, sigue siendo la pregunta la misma. ¿Cómo es que alguien quisiera oponerse a Dios? Si Dios es fuerte, si no hay Dios como Él, si no hay ninguno como Él. ¿Cómo es que alguien quisiera oponerse delante de Él? No, en su sano juicio no. Ahora vete a Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7. Y dice: por cuanto los designios, ¿te acuerdas que ya te he platicado que designio significa camino? Por cuanto los designios, por cuanto los caminos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, las decisiones de la carne, el camino de la carne se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. Entonces, cuando tú y yo seguimos los caminos de la carne,
el camino de lo que nuestra carne quiere hacer, el camino de lo que nuestro cuerpo se le antoja hacer, entonces tú y yo nos convertimos en enemigos de Dios. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo es que alguien quisiera oponerse a Dios? Bueno, allí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando tú y yo estamos cometiendo pecado, como cuando tú y yo estamos bajo la sujeción del pecado, el pecado es nuestro Señor y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a dónde quieres que vamos a llegar? A la muerte. No podemos engañarnos, no podemos llegar a otro lugar. Entonces dice allí: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Tú ya estás vivo. Acabamos de cantar hace ratito: ya me libertó, ya me hizo libre de mis cadenas. Y entonces esas cadenas tienen que ver con el pecado, porque el pecado es el que nubla nuestro entendimiento, y el pecado es el que embota nuestros sentidos para saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3, allí el que sigue de Romanos, luego Corintios. Segunda de Corintios 4:3. Fíjate lo que dice. Segunda de Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Ahí viene dos veces la palabra Dios, una con D minúscula y una con D mayúscula. Cuando dice Dios de este siglo es Satanás. Cuando habla con D mayúscula es Dios, Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Satanás, el Dios de este siglo, con las personas? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo? Cegó, dice, el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, cuando las personas, cuando tú y yo, que somos pecadores, yo soy tal vez peor que tú. Entonces, cuando tú y yo somos pecadores y seguimos en ese pecado, el pecado nubla nuestro entendimiento, el pecado nubla la claridad. Y entonces es como si quisiéramos ver esa imagen en esa televisión antigua, y entonces no podemos verla, no podemos discernir qué es lo que está diciendo, solamente escuchamos y entonces no vemos claramente. Y entonces tomamos decisiones erróneas. Tomamos decisiones que no agradan a Dios, tomamos decisiones que nos llevan a estar condenados también. ¿Sabes cuántas personas dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de los cristianos, siguen el día de hoy viviendo con condena en su vida? Muchísima gente, muchísimos. No te imaginas cuántos. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado ha nublado nuestro entendimiento, ha quitado esa claridad de nuestras vidas. Ahora busca Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente no significa nada más así como hermosura, ¿no? Así como que hay vanidad es igual a hermosura. No, vanidad de su mente significa: yo quiero hacer las cosas como yo quiero, como a mí se me pega la gana, de mi mente, de mi juicio, de mi sabiduría, de mi experiencia. Quiero hacer las cosas en la vanidad de mi mente. Delante de Dios, tú y yo tenemos vanidad de mente. Delante de Dios, tú y yo no tenemos nada en absoluto más que nada, vanidad. Eso significa vanidad, nada. Versículo 18: teniendo el entendimiento, ¿cómo dice allí? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Tú sabes lo que es un callo o una callosidad? ¿Para qué sirve un callo o una callosidad?
una callosidad? Pues nomás sirve para que te duela el pie, ¿no? ¿Para qué sirve? Nuestra piel, nuestro organismo, cada vez que hacemos algo, le tallamos, con el paso del tiempo sirve para proteger y para que no duela, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a la construcción y albañilería ve sus manos todas callosas, porque entonces en sus manos es su instrumento de trabajo, ¿no? Otras personas que a lo mejor, por ejemplo, cosen zapato en León, Guanajuato, ¿no? Cuando las cosen a mano tienen callos aquí de la aguja. Al principio esa aguja les cortaba la piel, pero ahora tienen callos y ya no necesitan guantes ni nada. Y tú agarras una aguja de esas y nos cortamos el dedo, ¿no? Entonces, cuando una callosidad está en nuestro cuerpo, nos impide tener sensibilidad. Nuestro corazón se puede rodear de callosidad, de alguna manera, por así decirlo, y perder toda sensibilidad. Y entonces perder sensibilidad ante la voz de Dios, ante la claridad de los mandamientos de Dios y decir, por eso te decía, una cosa es la ignorancia, otra cosa es la arrogancia y otra cosa es el menosprecio. No pasa nada, yo sigo. Y entonces nosotros no podemos seguir así, no podemos seguir haciendo lo que los demás hacen, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Yo te pregunto a ti, ¿tu corazón está entenebrecido? Tú contéstate, yo no puedo contestarte, ¿no? ¿Tu corazón está entenebrecido? La respuesta la tienes tú. Si tu corazón está entenebrecido, entonces tienes que esclarecer la imagen. Tienes que buscar, entonces, ahora que se vea bien. ¿Y cómo? Erradicando la ignorancia que hay en ti. Y entonces, ¿cómo podemos tú y yo erradicar la ignorancia? Yendo a tu Biblia, yendo a la palabra de Dios. Y entonces quitar la dureza de nuestros corazones. Porque pensamos muchísimas veces que estamos bien, pero solamente tenemos el entendimiento entenebrecido. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice Juan, para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Jesús. Y entonces cuando tú y yo estamos en esa época, en esa circunstancia, en esa situación de estar en un entendimiento entenebrecido y con pecado y estar ofendiendo a Dios y estar siendo enemigos de Dios por los caminos que llevamos, entonces Jesús viene y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer libre. Te voy a hacer libre de esa penumbra. Te voy a hacer libre de esas tinieblas. Te voy a hacer libre para que entonces comiences a ver. Y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Regrésate a Levítico. Vamos a ver los de los versículos. Fíjate. 36 y 37. Dice, y a los que queden de vosotros, o sea, el remanente de Israel, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. ¿De qué está hablando Dios aquí? Que iba a poner en el corazón del pueblo de Israel. Dice, infundiré en sus corazones cobardía, temor y terror. Dios había establecido un juicio moral y espiritual sobre Israel en este punto, pero ahora vemos un juicio social. Es decir, Dios les había dicho, ¿sabes qué? Si ustedes me dejan, entonces yo me voy a apartar de ustedes, no va a haber más abundancia y entonces van a ser esclavos de sus enemigos, pero ahora también está llevando al pueblo de Israel a un juicio social. Recordemos que esta es una advertencia, pero ellos mismos se lo buscaron. Más adelante podemos buscar eso. Entonces, el pueblo de Israel sería perseguido, sería maltratado y sería humillado entre las naciones por causa de prejuicios de tipo religioso, de tipo racial, de tipo cultural y de tipo étnico. ¿A dónde nos lleva el pecado? Mira, vamos a recordar algo en la historia. ¿Recuerdas a Hitler y su imperio nazi? ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Hitler y su imperio nazi? Hay hasta películas acerca de esto. ¿Qué fue lo que hizo este cuate y todo el gobierno que estaba ahí alrededor con él? Ellos empezaron a promulgar políticamente un antisemitismo
bien cruel. Significa antisemitismo estar en contra de los judíos. Y entonces, dentro de esos hornos de los nazis, dentro de toda esa, no solamente la conquista de toda Europa, sino también allí en Polonia y a sus alrededores, empezaron a matar a mucha gente. Y gran parte de ellos eran precisamente del pueblo de los judíos. ¿Y qué hacía el pueblo de los judíos en Alemania? ¿Qué no son ellos de Israel? Bueno, nos vamos a encontrar con que hubo una gran dispersión en el transcurso de la historia del pueblo de los judíos. Y entonces tuvieron que salir de sus tierras por ser perseguidos. Desde el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito destruyó Jerusalén y entonces se llevó cautivos desde hace mucho tiempo atrás, y en esa ocasión también se llevó muchos cautivos, muchos judíos cautivos a Roma. Fueron los que hicieron muchísimas estructuras, arquitectura sin igual en toda Roma y el Imperio Romano, y de allí empezaron a perseguirlos. ¿Te acuerdas de Nerón, por ejemplo? Este cuate Nerón fue el que supuestamente quemó Roma, y como nadie podía estar por encima del César, encima del emperador, nadie podía estar encima de él, de Nerón, entonces le echaron la culpa a ¿sabes quién? A los cristianos, y entre ellos a los judíos. Corrió el tiempo y entonces los persiguieron, una persecución encarnizada. Corrió el tiempo, vino la Edad Media, y entonces, por ejemplo, uno de muchos episodios, ¿no? La peste negra, por ejemplo, la peste bubónica. Y entonces en toda Europa, ¿sabes a quién le echaron la culpa? A los judíos. Porque los judíos, según la ley, cuando querían obedecer la ley no les permitía ser sucios. La ley no les permitía comer cierto tipo de animales que hemos estado viendo en todo el libro de Levítico. Y entonces le dijeron, es que ustedes nos están echando la maldición. Es que ustedes, y empezaron a perseguir a los judíos como no tienes una idea. En la Edad Media, ya en el siglo XX, con Hitler y todo esto, solamente es una consecuencia de lo que había estado pasando. Fíjate, o sea, desde cuánto tiempo atrás los judíos habían sido perseguidos y siendo esclavizados. ¿Y sabes por qué fueron de esta manera perseguidos y esclavizados? Porque no cumplieron la ordenanza de Dios. Por nuestra parte, ellos son los judíos. Fíjate, por ejemplo, ¿cuántos años tenemos de independencia los mexicanos? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue el año de independencia? 1810. Y se supone que es la independencia de México, ¿recuerdas? Bueno, ¿cuántos años del 1810 para acá tenemos como independientes, por así decirlo, como México? Más de 200 años, ¿ok? ¿Sabías que el pueblo de Israel no obtuvo su independencia hasta 1948? O sea, nosotros como mexicanos tenemos más de nación que ellos, siendo que ellos desde antes de Cristo ya existían. O sea, Levítico y la ley se escribieron como 3800 y cacho años antes de Cristo. Ellos ya empezaron a ser una nación desde aquel entonces. ¿Y por qué hasta hace poquito tiempo, hace 80, 90 años, estos cuates fueron una nación? Por los pecados que tenían encima. Dios los dispersó y los humilló entre las naciones porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Y entonces, pregunta, ¿hasta dónde nos lleva el pecado? El pecado nos lleva a ser señalados. Con el pecado somos señalados. Mira, ahí va el adúltero. Ahí va el marihuano. Mira, allí va el alcohólico. Somos señalados, somos relegados. Yo no quiero nada con ese cuate. Yo no quiero nada con esa mujer. Somos despreciados y por causa del pecado también somos odiados. De verdad, abre los ojos ante esto. El pecado trae solamente esto en nuestras vidas. Nos señalan, nos relegan, nos desprecian y nos odian. Y aún dentro de las iglesias cristianas también se ha llegado a señalar, se ha llegado a relegar, se ha llegado a despreciar y a odiar a personas que caen en pecado, cuando todos somos pecadores. Tito capítulo 3, versículo 3 dice de la siguiente manera. Tito 3:3 dice, porque nosotros también, y aquí hablamos de todos, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Aborrecible, nos hace aborrecibles y aborrecernos los unos con los otros. El pecado nos señala, nos aleja de Dios, pero la sociedad alrededor de nosotros, en lugar, escucha esto, la sociedad, en lugar de buscar una solución al pecado, inconscientemente como sociedad hemos preferido mejor hacer costumbre el pecado en nuestras vidas. Mayormente hemos tratado de borrar la línea entre lo bueno y lo malo, y tal vez lo hemos logrado como sociedad. Hemos logrado borrar esa línea. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? La borramos y entonces la gente ya no tiene claridad acerca de qué es bueno y qué es malo. No hay distinción, y sin distinción no hay persecución. Entonces, imagínate, alguien dice, aquí está esta línea bien marcada, y los que están de este lado son pecadores, y los que están de este lado están caminando conforme a Dios. Y entonces los que están caminando conforme a Dios, entonces dicen, yo te señalo, ¿no? O pueden llegar a señalar también. Pueden llegar a relegar o pueden llegar a aborrecer o a odiar a sus hermanos. Y entonces lo más fácil, unos dicen, ¿por qué me estás señalando? Y los otros dicen, ¿por qué no hacen las cosas que Dios quiere? ¿No? Y entonces, para estar dejando de pelear, los que no hacen la voluntad de Dios y los que sí hacen la voluntad de Dios, pues para no estar peleando, mejor qué tal si le borramos la línea. Y entonces ya no hay diferencia entre uno y otro. Y entonces ya no hay diferencia entre si es pecado o no es pecado. Entonces ya no hay diferencia entre si es malo o si es bueno. Porque entonces también los gobernantes lo dicen, ¿no? Es bueno. ¿Sabías que, por ejemplo, aquí en Guanajuato se estaba promulgando la ley del aborto y se echó para atrás, gracias a Dios? No pudieron establecer la ley del aborto o despenalizar el aborto aquí en Guanajuato. ¿Y sabes cuánta gente protestó al respecto? En Guanajuato, en León, ahorita nomás por la epidemia, pero mucha gente salió a hacer pintas, salió a pintar monumentos en Guanajuato, tan bonito que es, a pintar, a destruir, solamente porque no les permitieron seguir pecando legalmente. Este es algo muy, muy delicado, mi hermano. El asunto de borrar la línea, de pretender borrar para que entonces, en vez de cambiar, mejor digo que no está tan malo, ¿no? En vez de cambiar mi pecado, mi concupiscencia, en vez de cambiar lo que yo sé que a Dios no le gusta, en vez de cambiarlo, mejor le pongo otro nombre, ¿no? Y ya lo hemos dicho anteriormente, mejor le pongo otro nombre, lo digo de otra manera, lo hago de una manera diferente y entonces ya no suena tan malo. ¿Ok? No podemos hacer esto. No podemos seguir haciendo esto. La dispersión del pueblo de Israel tiene que enseñarnos a que tú y yo no podemos seguir en el pecado pretendiendo que no pasa nada. No podemos seguir en el pecado pretendiendo que Dios no se ofende o de que Dios dice o de que Dios de todos modos nos va a perdonar. Y esto estoy hablando yo en primer lugar, ¿ok? No para alguien en específico, sino para todos, por cuanto todos pecamos y todos cojeamos de la misma pata. Todos pecamos y estamos destituidos, pero entonces necesitamos una solución para eso. Necesitamos una solución porque Dios infundió en ellos, dice estos versículos, en sus corazones cobardía, temor y terror. Y el día de hoy la gente, por ejemplo, tiene temor de acercarse a Dios. La gente tiene terror, así, no, ¿y qué me va a decir? Vente, vamos a la iglesia. No, ¿para qué? Me van a cambiar mi vida. No, ¿para qué? Me van a... Vente para que conozcas, ¿no? Y entonces, no, es que mira, yo mejor así en la fiesta, lo que yo quiero, de la manera como yo quiero. Dice, tu corazón que no se quede igual. Dios cambia nuestras vidas. Versículo 38 y versículo 39 dice, y pereceréis, o sea, muerte, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Aquí está hablando acerca de muerte. Dice, y pereceréis entre las naciones por causa de vuestro pecado y de los pecados de vuestros padres. La ruina del pueblo de Israel por causa de su pecado les llevaría a morir sin tierra.
Hay una canción aquí en México que dice, si México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Imagínate, ¿a ti te gustaría, pregunto, te gustaría morir fuera de tu tierra? Sería algo bien difícil, ¿no? Y algo muy triste. Imagínate que te entierren en una tierra extraña, en donde no conociste a nadie, en donde nadie te fue a visitar, en donde nadie te hizo un sepelio, en donde nadie dijo nada de ti. Imagínate morir allá, relegado. A todos nosotros nos gustaría morir, o nos gustaría ser enterrados en el lugar donde nacimos, ¿o no? ¿No te gustaría eso? Qué padre. Qué padre, es como un orgullo, es como algo que tenemos. Y no solamente tú como mexicano, sino toda la gente. O sea, imagínate al japonés, ¿no? Yo cómo voy a morir allá en México. No, que me lleven, que me traigan otra vez a Japón. O sea, es algo que nosotros tenemos. El morir sin tierra es como una vergüenza. Entonces, imagínate para el pueblo de los judíos. O sea, ellos han estado dispersos entre las naciones durante tantos siglos, fuera de sus familias, alejados del lugar que los vio nacer. Una tierra que fue prometida para ellos y no la pueden ver. Una tierra que es para ellos, que fluye leche y miel y no pueden vivir en ella porque tienen que vivir en otra nacionalidad, en otro país, haciendo otras costumbres, llevando tal vez la ley de Dios, pero en otro lugar. La dispersión fue inevitable y la gente fue esparcida. El pecado, mi hermano, nos lleva a la dispersión. Tratando de huir nosotros mismos, cometemos error tras error, queriendo escapar de los resultados que siempre nos persiguen. No podemos huir de nosotros mismos. No puedes huir de tus errores. No podemos huir de nosotros. O sea, ¿cómo pretendemos escapar? No podemos. Y entonces Dios trajo dispersión a ellos. Voy a leerte Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así también la gente que no tiene a Dios muere sin esperanza. No solamente sin tierra, no solamente sin morir en el lugar en donde el cual lo vio nacer y crecer, ¿no? Sino en un lugar sin esperanza. La gente que no tiene a Dios muere en un lugar sin esperanza, sin esperar una vida eterna, sin esperar una resurrección, porque eso es lo que dice la palabra de ti y de mí, que cuando tú y yo durmamos, o es decir, muramos, esperaremos la resurrección. Al final, al toque de la trompeta, tú y yo seremos resucitados para gloria de Dios y seremos revestidos de un cuerpo incorruptible. Es lo que dice la palabra. Pero el pecado nos lleva a estar alejados, dispersos, confundidos. El pecado nos lleva allá. Y el pueblo de Israel, como dice aquí, el pecado de Israel los llevó a estar dispersos, a tener miedo, a tropezar unos con otros, a morir entre las naciones y a que ellos mismos fueran causa de burla delante de las naciones. Ahorita tal vez ya no hay tanto, pero cuando se creó la imprenta, por ejemplo, se hacían muchísimos dibujos que se burlaban de los judíos, muchísimos. Puedes buscarlos en internet, puedes buscarlos en bibliotecas. La gente se burlaba de ellos. La gente decía, ay, ¿cómo es que ellos? Mira, es que... Y entonces la gente decía, su Dios, ¿no? Que sigan clamando. Y entonces ellos, por seguir en pecado, tal vez, no todos, pero por seguir en pecado, tal vez no lo escuchaban, no pasaba nada. Y la gente se burlaba de ellos. ¿A dónde puedes huir tú de Dios? ¿Tú crees que podamos escapar de Dios? Salmo capítulo 139, te lo quiero leer. Salmo 139. No podemos huir de Dios, no podemos escapar de Él. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
¿A dónde podemos huir de Dios? ¿A dónde puedes huir o escapar de los resultados de tus errores? No puedes huir, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿A dónde podemos huir de Dios? ¿A dónde podemos huir de su juicio? ¿No es mejor afrontar las cosas y resolver lo que debemos? ¿No es mejor dar la cara? ¿No es mejor hacer las cosas como deben de ser en vez de buscar huir? ¿No es mejor, aunque nos cueste trabajo y se nos caiga la cara de vergüenza, dar la cara delante de Dios? ¿Cómo está tu cuenta delante de Dios? Dijimos la semana pasada, enorme. Pero ¿cómo te puedes esconder eso? No te puedes esconder delante de Dios. Entonces mejor hay que dar la cara. Ahora, tal vez no tengas las fuerzas, o tal vez no tengas la convicción, o tal vez no tengas ni siquiera la intención de darle la cara a Dios. Pero todos vamos para allá, mi hermano. En algún momento, cada uno de nosotros tendremos que dar la cara delante de Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a decir? Isaías capítulo 29, versículo 15 dice, Isaías 29, 15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? Dice Dios: ay de los que se esconden de Jehová. ¿Tú crees que podemos escondernos de Él? ¿O podemos pretender escondernos de Él? No. Entonces, mejor da la cara. Es difícil. Es fajarse los pantalones. Pero tenemos que dar la cara. Salmo 32, ahí atrásito. Salmo 32. Versículo 3. Salmo 32, 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué fue lo que cayó el autor? Dice, mientras callé. ¿Qué fue lo que cayó? Si tú ves el contexto, está hablando acerca de su pecado, porque dice el versículo 5, mi pecado te declaré. Y entonces cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando entonces en ese momento descubrimos delante de Dios nuestro pecado y no lo escondemos, le declaramos a Dios nuestras faltas, nuestro error, nuestro pecado, entonces Él es fiel y nos perdona. ¿Por qué mejor, en vez de andar dando vueltas, escondiéndonos y tratando de poner las tinieblas sobre nosotros para que nadie nos vea o no nos conoce? ¿Alguna vez has pensado eso? Yo sí lo pensé, ¿no? Yo creo que soy más pecador. Así como irnos a un lugar donde nadie te conozca. ¿Para qué? Para hacer las cosas que no convienen. Yo lo he llegado a pensar, de verdad. Y te soy honesto. Yo me quiero ir a quién sabe dónde. No, ya nadie me conoce, ya puedo portarme lo mal que yo quiera. Pero así no son las cosas. ¿Por qué no mejor vamos? Es más fácil confrontarnos delante de Dios. Es más fácil ir y decirle, Señor, aquí estoy. No soy nada, no soy nadie. Soy una vil cucaracha panteonera, Dios. Soy un gusano en su propia pus, Dios, pero aquí estoy. Porque aún así Dios te ama. Porque aún así Dios nos ama. Por eso murió Jesús por ti y por mí, para quitar y para borrar eso, para esclarecer y para que veamos mejor el propósito de Dios en nuestras vidas. Últimos versículos, versículo 40 y versículo 41 de Levítico 26, dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado.
Hasta entonces la gente, el pueblo de Israel, esto es para Israel, el pueblo de Israel reconocerá su pecado y entonces Dios iba a perdonar y confesarán su iniquidad, reconocerán sus pecados y se humillará su corazón delante de Dios. Salmo 32:5, estábamos allí. Salmo 32:5 dice, Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Acaso dice ahí, confesé mis pecados delante de Dios y tú me destruiste como una hormiga se le aplasta? ¿Dice eso? No, dice, lo confesé y ¿qué pasó? Y perdonaste. Esa es la fórmula, mi hermano. Como sociedad no podemos estar borrando la línea, sino más bien ser confrontados. Señor, aquí estoy. La regué otra vez. Señor, tú sabes quién soy. Aquí estoy. Tenemos que ir, fajarnos el alma, fajar nuestra voluntad e ir delante de Dios. ¿A dónde puedo entonces yo humillar mi vida? ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Y si en el lugar o en la situación en la que estamos no es donde debemos estar, ¿qué debemos de hacer para cambiar las cosas? Ve, confiesa tu pecado, humíllate delante de Dios y deja que Dios esclarezca tu vida a través de su palabra. Si nos quejamos de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no sería mejor hacer lo que debemos hacer en vez de culpar, en vez de evadir o en vez de tratar de cargar con la condenación una y otra vez? Hay tanta gente que carga con esto. ¿Por qué mejor en vez de echar culpas, en vez de escondernos, por qué mejor no nos confrontamos delante de Dios? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo, para traernos perdón, para traernos salvación y para traernos consuelo y arreglar lo que nosotros mismos hemos arruinado. Pero ahora, fíjate bien, para arreglar lo que nosotros mismos hemos arruinado. Y la pregunta es, ¿cómo sé yo que lo he arruinado? Híjole, de verdad, para contestar esa pregunta, podemos decirlo de frente o tal vez podemos decirlo por un lado, pero ¿no te has dado cuenta de cuál ruina tienes en tu vida? ¿O cuál ruina podemos acarrear en el pecado? ¿Cómo saber que lo he arruinado? ¿Que no te das cuenta cómo estás? ¿Cómo saber que lo he arruinado para que entonces Dios arregle lo que yo he arruinado? ¿Cómo saber lo que tengo que hacer? Bueno, vea la palabra. ¿Cómo saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, vea la palabra. ¿Cómo saber que si estoy mal o estoy bien? Bueno, vea la palabra. La palabra de Dios es lo único que tenemos, mi hermano. En Levítico 10 lo leímos ahorita, dice para saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Es la palabra la que dicta el camino. Es la palabra la que dice, esta es la línea y no puede ser borrada. Pero si la palabra la dejamos a un lado, entonces la línea se borra. La línea se pisotea, la línea se olvida, la línea se guarda. Pero si esta línea, más bien si la palabra la tienes en tu vida, en tu corazón presente, entonces la línea no se borra y sabes lo que estás haciendo, sea bueno o sea malo, lo sabes. Para saber discernir debemos de partir de una base sólida. Cuando hayamos entendido, debemos de buscar el remedio a nuestro mal. No podemos remediar algo si no entendemos que está mal. No podemos diluir las diferencias, porque es entonces allí donde radica la base del conocimiento de mi situación. Te voy a leer unos versículos. Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice: tenemos que decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, hermano. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, es la palabra de Dios,
Es la ley, es lo que tienes en tus manos, lo que te abre los ojos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es lo que tienes en tus manos, lo que te ayuda a saber discernir, a esclarecer lo que tú y yo estamos haciendo mal. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces la línea se va a borrar, se diluye, se olvida. Cuando he conocido que he pecado, entonces tengo que resolverlo. Tenemos que resolver nuestras vidas. Tenemos que resolver lo que somos. Tenemos que resolver lo que hemos hecho. Tenemos que reconocer. Y dice en Levítico 26, 40 y 41, dice, y entonces reconocerán su pecado y confesarán su iniquidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya sabes quién eres. Ya sabes lo que tienes. Y entonces ve y deja que Dios te confronte. Y deja que Dios te confronte así, rico, así bueno, así sabroso. Y que Dios te diga tu verdad. Y que Dios te diga quién eres en realidad. Ve, no tengas miedo. Ve. Ve y haz lo que tienes que hacer. Y cuando sepas si estás bien o estás mal, entonces en ese momento arregla tu situación. En ese momento ve. ¿Y qué puedes agarrar para arreglar tu situación? Bueno, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, primera de Juan 1, 9 al 10, cuando tenemos pecado en nuestras vidas y cuando entendemos que el pecado nos ha llevado a la ruina, entonces dice, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y confesar nuestros pecados. Allí está en Levítico 26, 40. El pueblo de Israel iba a confesar su pecado. ¿Por qué está igual el pueblo de Israel? ¿Por qué está igual los judíos? No sé si han confesado o no. Y entonces Dios perdonaría y Dios cambiaría la vida de las personas. En Tito capítulo 3, versículo 4, después de haber sido aborrecibles, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios sobre nosotros, entonces Dios nos salvó. Dios nos ayudó, Dios nos dio vida, Dios nos dio libertad. Y eso es lo que Jesús viene a hacer en tu vida y en la mía. Ok, ya sé que la regué, ok, ya sé que estoy mal. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ve a la cruz, ve a Jesús y dile, Señor, aquí estoy, perdóname. ¿Sabes? Un pasaje más quiero leerte al respecto y quiero que lo escuches. Y está en Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Te acuerdas qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tiene vida eterna. Ok. Y Dios no mandó a su único hijo para condenar al mundo. Cuando nosotros hablamos de confrontar, de ser confrontados con Dios, no significa que te va a ir mal y que significa que vas a ser confrontado y que tendrás que afrontar las consecuencias de tus decisiones y de lo que estás haciendo y de quién eres y de la situación a tu alrededor. Y dice, Él no vino a condenarte. Dios no vino a mandarte al infierno. Pero nosotros nos condenamos solitos. Dice el versículo 19, y esta es la condenación. Que la luz, ¿quién es la luz? Jesús. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En otras palabras diría, el que nada debe, nada teme. Y era temor el que tenía el pueblo de Israel. Si en realidad tú sabes que has hecho las cosas como Dios quiere, no tienes nada que temer y ve a la presencia de Dios. Pero si en realidad, así como yo también he hecho cosas malas, ve a Dios, pero no tengas temor. Él no viene a condenarte, Él no viene a mandarte al infierno, sino a sacarte de allí. Nosotros mismos nos hemos buscado la condenación a nuestras vidas.
cuando amamos más las tinieblas que la luz. El pueblo de Israel, tal vez este versículo le quedaría muy bien, pero ustedes siguieron necios porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero ustedes están en esa situación porque amaron más las tinieblas que la luz. Y ahora tus ojos están abiertos. ¿Amas más las tinieblas que la luz? Oramos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, por tu bondad, por tu inmensa bondad, fidelidad y cuidados hacia nosotros, Dios. Porque aún, Señor, que nosotros hemos hecho las cosas mal y nos hemos apartado de ti, Señor, y hemos buscado, Señor, nuestros deleites y la carne, y nos hemos hecho enemigos de ti, solitos, Dios. Nos hemos hecho enemigos de ti. Aún, Señor, nos amas. Aún muertos en nuestros delitos y pecados, nos amas. Aún muertos, Señor, en la esclavitud del pecado, Señor, tú moriste por nosotros, Dios, y nos has dado vida. Y has venido, Señor, para que te conozcamos y para que sepamos, Señor, que tú estás aquí. Y también, Señor, que tu gran amor, Dios, para con nosotros está ahí, latente. Perdónanos, Dios, porque nos hemos alejado. Y aún conociendo, Dios, podemos hablar de ignorancia. No te conocíamos, pero aún, Señor, cuando te conocemos en nuestra arrogancia o en nuestro menosprecio hacia ti y tu palabra, Dios, perdónanos. Señor, hoy conozco, Padre, que necesito ser confrontado por ti y que necesito, Señor, arreglar las cosas que tengo que arreglar en mi vida. Pero Dios, te pido fortaleza, porque no es fácil. Pero quiero, Señor, acercarme a ti, buscarte a ti, reconocerte a ti y descansar delante de ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Bendice a tu iglesia, Dios, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Cuida a mis hermanos, Señor, en medio de todo este caos, o en medio, Señor, de toda esta penumbra, Dios, de pensamientos, noticias, enfermedad, inseguridad. Cuida a mis hermanos, Dios. Cuida a tu preciosa iglesia, a tu hermosa iglesia, Dios, a tus escogidos. Cuida, Señor, sus corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Muchísimas gracias por estar aquí. Apúntame, por favor, tus necesidades de oración.